Le mandó aviones, tanques, convoys, soldados y hasta la chancla de la abuela por si algo. Se prendió la guerra entre los narcos, y pese que a todos les da igual que se mueran esos delincuentes, la cantidad de inocentes que estaban pagando los platos rotos era demasiada, y el Harfuch no lo podía permitir. Ante esto tomó una decisión casi drástica que dejó a todos sin palabras. ¿Qué hizo el Harfuch en esta ocasión? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. La violencia nunca había abandonado del todo esa región, pero lo que estaba ocurriendo ahora superaba cualquier enfrentamiento de rutina. No eran simples balaceras entre células rivales, ni emboscadas esporádicas contra elementos del ejército. Se trataba de una verdadera narcoguerra, con un saldo creciente de muertos, pueblos en fuga y civiles inocentes atrapados en el fuego cruzado. Cuando el informe consolidado llegó al escritorio de Omar García Harfuch en la Ciudad de México, venía acompañado de fotografías satelitales, grabaciones interceptadas, mensajes encriptados y alertas de inteligencia provenientes tanto de la Guardia Nacional como de la Sedena. Era claro, el Cártel del Noreste, no con apoyo de remanentes de los Zetas vieja escuela, había desatado una ofensiva masiva contra células que operaban en zonas rurales cercanas a la frontera. Pero el verdadero caos se detonó cuando unidades de Fuerza Civil de Nuevo León, intentando frenar los bloqueos carreteros, se toparon de frente con convoyes de camionetas artilladas, lo que derivó en enfrentamientos prolongados que duraron horas. El parte más grave no mencionaba solo muertos entre los grupos armados. Niños, mujeres y campesinos de localidades como Lampazos, Colombia, Valecillo y Anáhuac habían sido alcanzados por las balas. Algunos intentaban huir, otros quedaban atrapados en sus casas, y los más desafortunados simplemente se convertían en cifras silenciosas de una guerra que no les pertenecía. Harfuch, al recibir los reportes, no dudó ni un segundo. Ya no se trataba de una situación regional, sino de un evento que podía escalar a nivel nacional si no se actuaba de inmediato y con contundencia. La orden fue clara: desplegar un operativo de respuesta inmediata con carácter federal y táctico. En cuestión de minutos, la base aérea de Santa Lucía fue notificada. 2 helicópteros Black Hawk adaptados con artillería ligera fueron activados con tripulación lista para fuego defensivo y rescate de civiles. Desde Veracruz, un convoy de furgones artillados con blindaje táctico partió rumbo al noroeste, escoltado por unidades de reacción rápida. Paralelamente se movilizaron lanchas de combate desde la base naval de Tampico, porque los criminales también estaban utilizando cruces fluviales y ríos para evadir cercos, sobre todo en los puntos más frágiles de la geografía fronteriza. A cada uno de los comandantes se les repitió lo mismo: prioridad máxima, protección de civiles, eliminación del foco narcoterrorista. Harfuch, con rostro serio y manos firmes sobre la mesa de crisis, monitoreaba cada movimiento a través de los canales satelitales. No era la primera vez que coordinaba una operación de esta magnitud, pero sabía que esta guerra tenía tintes distintos. Los criminales no solo disparaban, sino que grababan, exponían, manipulaban redes y ejecutaban operaciones psicológicas para infundir miedo. Era una guerra híbrida, y se necesitaba una respuesta del mismo calibre. En los pueblos afectados la situación era devastadora. En Anáhuac, familias enteras dormían escondidas en zanjas, bajo árboles o en escuelas vacías, sin electricidad ni señal de celular. Los criminales bloqueaban las entradas con camiones incendiados y dejaban mensajes en narcomantas anunciando que todo aquel que ayudara a los militares sería considerado objetivo. En Colombia, el pequeño pueblo pegado a la frontera, se escuchaban ráfagas constantes. Había relatos de casas quemadas, animales ejecutados, hombres levantados por la sospecha de colaborar con los federales. Cuando los Black Hawk comenzaron a sobrevolar la zona, la gente salió con pañuelos blancos, levantando los brazos, rogando ayuda. Desde el aire los pilotos podían ver las casas perforadas por los impactos, las camionetas abandonadas en los caminos, los cuerpos tendidos sin que nadie se atreviera a recogerlos. Uno de los helicópteros descendió en un campo de fútbol improvisado en Valecillo, donde decenas de habitantes se aglomeraron con desesperación. Se evacuaron a los más graves, incluyendo un niño con esquirlas en el pecho y una anciana que no podía caminar desde hacía días. Los furgones artillados, por su parte, entraron por la carretera 1D desde Monterrey, escoltados por motocicletas tácticas. En el trayecto se encontraron con 3 bloqueos armados, que fueron neutralizados tras intensos intercambios de fuego. No hubo capturados, pero sí decenas de armas incautadas y vehículos con insignias falsas del ejército.
Algunos cuerpos estaban vestidos con uniformes clonados de la Guardia Nacional, una señal clara de que el Cártel del Noreste estaba dispuesto a usar cualquier recurso para engañar y matar. Las lanchas de combate, por su parte, comenzaron a patrullar el río Bravo, donde se detectaron movimientos nocturnos anormales. Desde la margen mexicana, hombres con chalecos tácticos y mochilas cruzaban personas entre la maleza. En un operativo relámpago, los marinos interceptaron una de las lanchas y detuvieron a 8 personas, entre ellas un sujeto que portaba una tablet con mapas de rutas y comunicaciones encriptadas. Se confirmó luego que era uno de los operadores del grupo delictivo encargado del tráfico de migrantes y del paso de armamento desde Estados Unidos hacia México. A medida que las fuerzas federales ganaban control territorial, Harfuch mantenía comunicación constante con los mandos en campo. Coordinaba desde la sala de situación con voz firme, pero con una expresión cada vez más tensa. Sabía que cada hora sin presencia militar en esos pueblos significaba más muertos, más miedo, más control del enemigo. Lo que más le inquietaba era la dispersión del conflicto, pues cada acción del Cártel del Noreste parecía estar pensada no solo para confrontar, sino para sembrar caos en múltiples frentes. Uno de los helicópteros reportó actividad enemiga en un punto elevado del Cerro del Fraile. Desde ahí, presuntos tiradores habían estado abatiendo civiles y vehículos de paso. La orden fue inmediata. Neutralización con fuego de precisión. Se usaron armas automáticas. Desde el aire, se rastreó el lugar con drones térmicos y, tras el operativo, se encontraron evidencias de una base de monitoreo improvisada. Binoculares de visión nocturna, radios y panfletos con amenazas. En menos de 72 horas, el operativo desplegado por órdenes de Harfuch logró recuperar el control de al menos 6 comunidades, rescatar a más de 200 personas y decomisar un arsenal que incluía granadas, lanzacohetes artesanales y decenas de rifles de alto poder. Pero el costo fue alto. Al menos 5 elementos federales murieron en el enfrentamiento más crudo, en una zona de brechas donde el Cártel del Noreste emboscó una patrulla con explosivos improvisados. Los cuerpos fueron recuperados tras una intensa confrontación de casi 2 horas. Y mientras tanto, ¿qué más estarían cargando las fuerzas policiales de México? ¿Será que tenían otros operativos? Había llegado el momento de ejecutar un operativo que llevaba meses preparándose con sigilo y extremo cuidado. El objetivo era uno solo: José Olivas Chaides, alias el Ingeniero o el Blanco, un viejo fantasma del Cártel de Sinaloa. Uno de los operadores más discretos y eficaces de la estructura de lavado de dinero y distribución de cocaína hacia California. Lo que lo hacía aún más peligroso no era su brutalidad, sino su mente calculadora. No era un pistolero, era un arquitecto de operaciones complejas y por lo mismo extremadamente difícil de rastrear. Pero esa noche creían tenerlo. Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en conjunto con elementos de la Guardia Nacional, la FGR, Interpol y con reportes directos del FBI, habían confirmado su ubicación. Estaba en la Ciudad de México, en el hotel de Westin Santa Fe, celebrando los 15 años de su hija. El evento era privado, lujoso y aparentemente reservado solo para familiares cercanos. La inteligencia indicaba que habría pocos escoltas, que era el ambiente perfecto para interceptarlos sin generar un tiroteo o un escándalo público. Todo apuntaba a una captura limpia. Todos los equipos estaban convencidos de que esta vez no se escaparía. Después de años de moverse como sombra entre Sinaloa, Baja California y Centroamérica, José Olivas había bajado la guardia, por una razón familiar. Las unidades tácticas comenzaron a desplegarse desde las 5 de la tarde. Camionetas sin identificación, francotiradores encubiertos y agentes de civil con placas en las botas. Un anillo de vigilancia se formó alrededor del hotel desde distintos puntos de acceso. Se estudiaron rutas de escape, se montaron retenes en calles aledañas y se coordinaron equipos internos para intervenir en cuanto se confirmara su presencia dentro del salón reservado para la fiesta. Cada movimiento estaba cronometrado. El jefe de la operación, un comandante con experiencia en la captura de cabecillas regionales, se comunicaba por línea cifrada con Ciudad de México. Todos los ojos estaban puestos en ese salón. Era la jugada maestra. A las 8:13 p.m., una cámara interna confirmó lo esperado. José Olivas Chaides estaba ahí, vestido con traje oscuro, tranquilo, abrazando a su hija en plena entrada del evento. Saludaba a los invitados, sonreía, tomaba una copa de vino. No había indicios de nerviosismo. Parecía un padre cualquiera, orgulloso. Esa imagen fue la señal para activar el protocolo. Los equipos comenzaron a moverse. 3 hombres armados vestidos de civil ingresaron como meseros a la zona del evento.
Otros 2 esperaban en el elevador. Afuera 6 unidades listas para cerrar el perímetro. Era cuestión de minutos. Pero nadie contaba con lo que vendría después. Una de las primeras anomalías se detectó en el estacionamiento. Una camioneta negra tipo Suburban permanecía encendida con el motor al ralentí desde hacía más de 40 minutos. Los cristales estaban polarizados, pero desde un dron con visión térmica se detectó que había al menos 3 personas dentro, 2 de ellas armadas. El sistema de comunicación encriptado de las autoridades comenzó a sufrir interferencias. Las líneas se saturaban. Algo no estaba bien. Aún así se dio la orden de proceder. A las 8:27 p.m., uno de los agentes intentó interceptar a Olivas cerca de la pista de baile. Lo que ocurrió a continuación fue tan rápido como inesperado. 2 escoltas vestidos como invitados desenfundaron armas automáticas ocultas debajo del saco y apuntaron directamente a los agentes. Hubo forcejeo, gritos, confusión. La gente comenzó a correr. Se activaron alarmas. Los escoltas no dispararon, pero usaron la amenaza como táctica de escape. Mientras esto ocurría dentro, otros hombres ya estaban ejecutando una maniobra perfectamente coordinada en el exterior. Desde el estacionamiento, 2 camionetas idénticas comenzaron a moverse al mismo tiempo. Una hacia la entrada principal, otra hacia la salida del personal. Ambas con personas idénticamente vestidas a Olivas y a sus hijos. Los agentes no sabían cuál era real. La confusión era total. A eso se sumó la aparición súbita de un pequeño grupo de sujetos armados con granadas de humo que bloquearon el acceso desde el lobby. Uno de los agentes fue desarmado, otro quedó atrapado entre los civiles. Lo que se suponía sería una captura quirúrgica se convirtió en una pesadilla logística. Mientras la atención estaba centrada en el interior del salón, Olivas y su familia ya estaban en movimiento, usando los túneles de servicio del hotel, con ayuda de personal de limpieza cómplice. Bajaron por una salida secundaria conectada al sótano. Allí los esperaba un tercer vehículo, blindado, con placas clonadas de la Sedena. Subieron rápido. La hija, aún con su vestido de 15 años, fue cubierta con una chamarra. La esposa del capo sostenía un maletín con documentación y teléfonos. Nadie hablaba. Solo se escuchaba la respiración agitada del conductor, que sabía que la maniobra debía ser exacta. La camioneta salió por un acceso lateral que no había sido vigilado. En minutos ya estaba en una vía rápida rumbo al Estado de México. Nadie la siguió. Nadie supo de ella hasta muchas horas después. En el hotel los agentes se daban cuenta de que habían sido engañados. Las unidades tácticas bloqueaban calles que ya eran irrelevantes. La fiesta había sido una trampa. No para atacarlos, sino para entretenerlos, para distraerlos, para dar a Olivas el tiempo suficiente de escabullirse justo frente a sus narices. El operativo planeado por semanas se desmoronaba. El FBI, al enterarse, pidió una reunión de emergencia con sus contrapartes mexicanas. La Interpol activó la alerta roja, pero ya era tarde. Las cámaras del C5 detectaron uno de los vehículos clonados cerca de Toluca. Cuando se intentó interceptarlo, ya estaba vacío. Horas después, una fuente anónima confirmó que Olivas había abordado una avioneta privada en una pista clandestina del sur del estado. La aeronave despegó sin plan de vuelo registrado. Su destino, probablemente Guatemala o Belice, según los analistas de inteligencia. Su familia fue vista días después en un complejo residencial en las afueras de San Pedro Sula, Honduras. El golpe fue devastador no solo para la operación en sí, sino para la moral de las fuerzas federales. ¿Cómo era posible que un hombre vigilado por agencias internacionales lograra escapar justo en el momento en que lo tenían más acorralado? Déjanos en los comentarios tus teorías. En paralelo, una patrulla de la Secretaría de Marina, SEMAR, realizaba recorridos de vigilancia como parte de un operativo especial contra el crimen organizado. No era la primera vez que operaban en esa zona, pero sí la primera en semanas que se adentraban a ciertas calles donde, usualmente, los cuerpos municipales preferían no pasar. La misión era simple en el papel: detectar movimientos inusuales, registrar placas, ubicar vehículos sospechosos y, si era posible, interceptar cualquier tipo de transporte de armas o droga que cruzara por esos puntos calientes. Eran cerca de las 2:40 de la madrugada cuando la unidad artillada de los marinos se cruzó con una camioneta pick-up blanca de modelo reciente, con vidrios polarizados y sin placas visibles. Lo extraño no era solo el vehículo, sino su comportamiento. Aceleraba en cada cruce, tomaba giros cerrados e intentaba esquivar las zonas donde había luz pública. Uno de los oficiales desde el asiento del copiloto dio la orden por radio: «Síganlo, pero con distancia, que no se sientan cercados todavía». Durante varios minutos, la pick-up mantuvo su ruta errática.
hasta que tomó una calle sin salida. En ese momento los marinos encendieron las torretas y activaron las luces altas. Desde los altavoces, una voz firme y sin titubeos ordenó: «Vehículo blanco, deténgase de inmediato. Apaguen el motor y bajen lentamente con las manos a la vista». Por unos segundos no hubo respuesta. Luego la camioneta se apagó. 4 figuras descendieron lentamente. Jóvenes, todos vestidos con ropa informal, gorras, cadenas de fantasía, uno con una mochila colgada al hombro. Los marinos realizaron una revisión visual rápida. Mientras uno de los elementos pedía refuerzos por radio, otro se acercó por el lado del copiloto. Fue allí donde a través del cristal vio claramente el cuerpo de un fusil de asalto, mal cubierto con una camiseta deportiva. No había duda, era un arma larga de uso exclusivo del ejército, una R-15 o algo similar. Inmediatamente se activó el protocolo. Los 4 jóvenes fueron reducidos, esposados y colocados contra el muro de una barda cercana. Ninguno ofreció resistencia, ninguno habló. Ya con la situación bajo control, se procedió a registrar el interior del vehículo. Lo que encontraron confirmó que no se trataba de simples aficionados ni de jóvenes jugando al crimen. Además del fusil había 3 cargadores abastecidos, un chaleco táctico, radios de comunicación, guantes, 2 celulares y una libreta con coordenadas. Todo indicaba que esos 4 no estaban ahí por casualidad. Probablemente eran parte de una célula más grande. La libreta con anotaciones contenía códigos, nombres clave y lo que parecía un esquema de entrega o patrullaje de halcones. Los detenidos fueron identificados como Luis N., de 22 años, Miguel N., de 19, Brian N., de 18 y Rafael N., de 20. Todos con domicilios en colonias vecinas, sin antecedentes penales registrados hasta ese momento, pero con comportamiento claramente entrenado. No hacían preguntas, no intentaban negociar, no negaban ni afirmaban, solo callaban. Eso para los marinos era aún más revelador que cualquier confesión improvisada. La camioneta fue asegurada y trasladada bajo custodia a una base de operaciones cercana. Los detenidos, por su parte, fueron enviados al Ministerio Público Federal para ser procesados por portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y presunta participación en actividades delictivas organizadas. Pero el caso no terminaría ahí. Horas después, un alto mando de la Semarch solicitó revisar el material decomisado, especialmente la libreta con coordenadas. Al analizarla junto a especialistas en inteligencia militar, se descubrió que las anotaciones coincidían con una ruta de patrullaje irregular usada por grupos del crimen organizado para mover armas entre varios municipios colindantes. Las rutas pasaban por caminos rurales, canales de riego y zonas semiabandonadas, lejos del ojo público. Aquello que parecía una detención menor comenzaba a conectarse con algo más grande. Se iniciaron cruces de llamadas desde los celulares asegurados. Se identificaron contactos frecuentes con números en estados vecinos. También se analizaron los radios de comunicación. Uno de ellos aún estaba activo cuando fue incautado, y durante la revisión se captó una transmisión en clave. «Los 4 están caídos. Cambien la ruta 2». Esa frase encendió las alarmas. Alguien del otro lado de la frecuencia ya estaba reestructurando el movimiento de otros grupos tras la caída de los detenidos. En cuestión de horas, lo que parecía un evento rutinario se convirtió en un punto de quiebre en una investigación más amplia. Se solicitó colaboración con la Guardia Nacional, que a su vez informó que, días antes, en otro municipio cercano, había sido interceptado un vehículo con características similares, pero los ocupantes habían logrado escapar. La coincidencia de las rutas usadas, el tipo de armamento y el patrón de comportamiento sugería que se trataba de una misma célula operativa, con distintos nodos distribuidos en la región. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.